Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan a este espacio de la Cátedra Sarástica. La tarde de hoy tengo la grata compañía del máster en artes, Juan Carlos Calderón. Juan Carlos es director, actor, ha trabajado con grupos nacionales e internacionales, con el Teatro Nacional, se ha desempeñado en el ámbito de la pedagogía, ha sido profesor por muchos años en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. En el año 93 fundó, 93 o 94 nos podría precisar luego, fundó el Teatro Girasol, empresa artística de gran trascendencia en el ámbito universitario. Ha trabajado en la Vicerrectoría de Acción Social, ha sido coordinador de la sección de artes de la Escuela de Estudios Generales. Actualmente es director de la Escuela de Artes Dramáticas y director del Teatro Universitario. A la vez es vicedecano de la Facultad de Artes. Juan Carlos, por su labor pedagógica e investigativa y profesional, tiene el grado académico de catedrático y hoy tengo el enorme placer de que nos acompañe en este espacio de la Cátedra Sarástica, aprovechando precisamente la coyuntura del Bicentenario y todo este recorrido que hemos hecho a nivel histórico de las experiencias de la escena costarricense. Quisiéramos cerrar el año con la mirada puesta en nuestra escuela, en la unidad académica que es también la madre de este proyecto, que es la Cátedra Sarástica. Por eso me complace tener, como les decía anteriormente, la compañía de Juan Carlos y le cedo la palabra para darles las buenas tardes. Juan Carlos. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo muy cordial a vos y a todo el equipo que conforma la Cátedra Sarástica. En esta programación especial que ustedes han formulado desde la cátedra para, de alguna manera, evidenciar todo el trabajo creativo, no solamente del teatro, sino de muchos aspectos del arte costarricense y evidenciarlos ante el gran público. Entonces, quiero agradecer particularmente ese gran esfuerzo tuyo, de Pablo, por hacer posible este espacio y hacerlo un espacio que vincula el trabajo también de la Escuela de Artes Dramáticas del Teatro Universitario con la actividad teatral costarricense. Entonces, por ahí quiero darte las gracias y a ustedes también por seguirnos constantemente en estos espacios. Bueno, las gracias de vuelta por el apoyo a todas las quijotadas que nos hemos planteado en la cátedra y por también confabularse con nosotros en estos empeños. Eh, no sé si le parece y entramos un poquito en materia. Y como decía anteriormente, evocando a este recorrido histórico que hemos hecho, quisiera que aterricemos al año 1968-1970. Este es el periodo donde nace y se instaura la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. 18 años antes, el teatro universitario ya había visto la luz, ya tenía una presencia y un impacto, como hemos conversado anteriormente, pero quisiera que nos dé su opinión acerca de qué representó y ha representado para el medio teatral costarricense el surgimiento primero del teatro universitario y de la Escuela de Artes Dramáticas. Brevemente. Sí, trataré de ser breve, aunque el tema se las trae y da para muchos estudios de graduación, estudios de tesis, porque el material es muy abundante. Desde 1940, con la fundación de la Universidad de Costa Rica, hay un esfuerzo académico, institucional increíble, maravilloso, por reunir y ser parte de la currícula universitaria al arte costarricense. No en vano se invita al Conservatorio de Música, a la Escuela de Bellas Artes, y hay un esfuerzo institucional para lograr esa permanencia del arte, hoy aglutinadas en la Facultad de Arte varias escuelas. Entonces,
Entonces, este esfuerzo país, en realidad, es un esfuerzo institucional, pero es un esfuerzo país maravilloso, posibilitó que en 1950 naciera el Teatro Universitario, pero desde el decenio anterior, los primeros, se hicieron muchos grupos de teatro estudiantiles del área de artes y perdón, del área de letras, de filosofía, estudiantes muy inquietos y comandados por don Abelardo Bonilla, algunos, otros por otras figuras y otros profesores, pensaron en que la universidad, o hicieron presión para que de algún momento, en 1950, se reconociera la necesidad de tener un teatro universitario. Ese teatro universitario fue tremendamente influyente en la década de los 50, 60, sobre todo, y vino a fortalecer el ambiente teatral costarricense, a darle una inyección diferente, a darle una vitalidad diferente, una propuesta también, inclusive desde sus primeros inicios experimental, ¿verdad? Que tenemos que tener siempre presente. Estuvieron directores como Alfredo Sancho Colombarí, como Lucho Ranucci, que realmente fortalecieron esa idea de la universidad. Lucho Ranucci estuvo en Guatemala en un evento en donde se presentaba también el Teatro Universitario de Costa Rica y tomó la idea de crear un teatro arlequín. Lo trajo aquí a Costa Rica y se creó el teatro de cámara o el teatro de sala arlequín, que quedaba justamente las instalaciones apoyados por la universidad. O sea, teníamos el teatro universitario y también teníamos el teatro arlequín. Y ambas instituciones pertenecían a la Universidad de Costa Rica y eran dirigidas por el Consejo Universitario de ese entonces, para que ustedes se imaginen todo el impacto que tenían esos grupos, realmente contando con el apoyo incondicional de una incipiente universidad que tenía como su bandera justamente el teatro en este caso, pero también la música, también las artes plásticas, también la literatura. Asistimos a una etapa gloriosa realmente del arte costarricense bajo la tutela de la universidad. Y es a partir de ahí actrices como la primera actriz costarricense, como Ana Poltronieri, que usaba el seudónimo de Paula Duval en ese entonces, fue una de las primeras actrices del teatro universitario y después del teatro Arlequín. Luego, en 1956, digamos que hay una bifurcación. Hay gente del Teatro Arlequín que realmente se independiza de la universidad. La universidad le sigue facilitando las instalaciones que estaban siendo alquiladas por 1 o 2 años para que se consolidaran. Y es así como, paralelo al teatro universitario, hay otro teatro que se llama Teatro Arlequín. Les decía que Lucio Ranucci trajo esa idea de Teatro Arlequín de Guatemala, ¿verdad? Y bajo esta cobija nació el Teatro Arlequín, el emblemático también Teatro Arlequín, con Jean Molar, gente como Guido Sainz, ministro de Cultura 2 veces, Quitico Moreno, Daniel Gallegos, José Trejos, Virginia Grutter, Lenín Garrido, Anabel de Garrido, en fin, Oscar gente, Castillo. Oscar Castillo, gente que defendió realmente la propuesta estética y artística del teatro. Entonces, por un lado tenemos al teatro universitario, tenemos al teatro Arlequín, fortalecido con gente que venía también de la universidad y que se produjo una bifurcación, y el teatro universitario aportó títulos maravillosos en esa etapa de los 60 y de los 70. Daniel Gallegos montó con el teatro universitario en la sala del Teatro Nacional el emperador Jones, pero también montó la visita de la vieja dama de Dürrenmatt. Son títulos que en Costa Rica no se conocían. Strindberg también se fue montado por el Teatro Universitario. Y después, en los 70, el Teatro Universitario empieza a montar títulos como Las Fisgonas de Paso Ancho, La Casa, A Ras del Suelo, teatro costarricense, ¿verdad? Pero también autores latinoamericanos como Osvaldo Dragún, como Lizárraga, dirigidos por gente maravillosa que venían justamente exiliados del sur, como Huber Salcedo, que era profesor en la Escuela de Artes Dramáticas y que también era director, dirigió varios montajes en el Teatro Universitario, el emblemático e inolvidable Atahualpa del Chopo,
del grupo El Galpón de Uruguay, quien montó Lisa de Boal, que fue una obra muy polémica, destacada la polémica en los diarios de Costa Rica de ese momento. Directores como Juan Fernando Cerdas, Bérgica Castro, Luis Carlos Vázquez, Alonso Venegas, María Bonilla ya en los 80, Eugenia Chaverri también, Roberto Chávez, Manuel Ruiz, Jaime Hernández, en fin. Parecía que todos los directores y actores hacían sus primeros pininos y sus primeras armas en el teatro universitario para después dar el salto al teatro de la Compañía Nacional de Teatro, del Teatro Nacional, de grupos independientes. En fin, el escenario no pudo haber sido el ideal y la universidad demostró con ese vínculo que establece con la sociedad todo el potencial que tiene para crear verdaderos profesionales y verdaderas profesionales en el campo del teatro que hoy todavía siguen repercutiendo y sonando su nombre en varias puestas en escena que se realizan en el país. Entonces, hay otra cosa, el teatro universitario también le dio cabida a don Juan Enrique Acuña, que después que fundó el MTM. En 1970, por ejemplo, montó con el teatro universitario para un público infantil de títeres, de marionetas, 500.000 grados, ese es el nombre de la obra, y después tenía otra que montó Aventura Submarina. Luego don Juan Enrique se separa del teatro universitario y funda también el legendario MTM, Moderno Teatro de Moderno. Muñecos, ¿verdad? Toda esta gente que vino algunos desde el sur, costarricenses que estaban acá, se hicieron en el teatro universitario como hoy también lo hacen. Entonces, la importancia de la universidad, la importancia del teatro universitario, la importancia que tiene la Escuela de Artes Dramáticas ha ido paralela al movimiento teatral costarricense o a la actividad teatral costarricense y ha posibilitado una profesionalización, que eso es una de las características fundamentales del teatro en Costa Rica, como lo conocemos hoy, que hay diferentes grupos aficionados, hay grupos estudiantiles, etcétera, etcétera, pero hay un teatro profesional, ¿verdad? Y eso fue gracias a muchas instituciones que en los 70 se fundaron en Costa Rica, en 1900, bueno, y una vez que se inició todo este movimiento del teatro universitario, se funda la Escuela de Artes Dramáticas en 1968. Su primer director, don Daniel Gallegos Troyo, una figura emblemática, no solamente para el teatro, también para la dramaturgia costarricense, un académico que realizó estudios hasta de acercamiento a la actuación y al teatro en sí, talleres en el Actor Studio, también estuvo en la Royal Shakespeare Company en Inglaterra y fue una de las personas preparadas. Don José Tasis, que también fue director del Teatro Universitario 1961-1963, la universidad lo mandó a especializarse, a sacar una maestría en una universidad de Chile, ahora no recuerdo si es la Católica o la Universidad de Chile, ¿verdad? Pero la universidad financió esos estudios superiores de don José Tasis, que posteriormente fue el director de Radio Universidad. Con esto les quiero decir que la influencia del teatro universitario fue significativa. Ahora, ¿existían grupos importantes en Costa Rica en los 50 y 60? Claro que sí. Habían grupos importantes, había como una especie de boom que fue preparando esa edad dorada que muchos dicen de 1970, que no solamente se alimentó, y eso es importante decirlo, de la migración extranjera, sobre todo de gente del sur, sino también de artistas costarricenses que se habían fogueado en el teatro experimental de don Alfredo Sancho, en el grupo Grutiacas del Conservatorio Castella, en el Teatro de la Prensa de Costa Rica, que después, posteriormente, pasó a ser el Teatro de la Máscara, en el grupo de teatro israelita y varios grupos experimentales en el momento, en los años 50, 60. Había un boom en Costa Rica, una necesidad, y la universidad recogió esa efervescencia, ese ambiente, y no solamente funda el teatro universitario, sino que en 1968 se produce, digamos, el milagro para un país como el nuestro de crear una escuela de teatro dentro de una universidad. No solamente era divulgar, sino era preparar y capacitar
a los actores que se encargarían de trabajar posteriormente en diferentes aspectos del teatro, no solamente como actores y actrices, sino como educadores, como gente que da talleres, como gente promotores culturales, como gente cercana a la radio, a la televisión, al cine y al teatro también, ¿verdad? En su dimensión, eh, realmente fue un aporte significativo y creo que en estos 200 años de vida independiente, ese aporte de la universidad con todas las carreras artísticas que creó y con todo el impulso que le dio al teatro universitario fue grandioso. Fue grandioso y repercutió y sigue repercutiendo en el teatro costarricense. Más o menos ese podría ser el resumen que les podemos hacer. Digamos, parte de la finalidad de la escuela también era convertirse un poco en cantera de ese teatro universitario para seguir alimentando y extender la labor docente de la enseñanza artística de la profesión. Ahora, como bien decías, es un hito, es algo verdaderamente memorable, país pequeño, universidad prácticamente recién fundada, o sea, podríamos decir una quinceañera, perdón, el teatro universitario recién fundado, quinceañero, 18 años, luego aparece la escuela, y en este surgimiento de la escuela, con las intenciones y las implicaciones que ya tenemos, hay algo que desde el puro inicio ha afectado y se ha ido agrandando en la medida en que la escuela y la presencia en el ámbito universitario ha crecido, pues, porque nos hemos hecho más grandes y estoy hablando en este caso del espacio. Yo recuerdo incluso anécdotas que don Beto Caña prestaba una casa que tenía por Barrio Escalante, si la memoria Ajá. no me falla, Barrio La Granja. en Barrio La Granja, Sí. precisamente para tener espacios, porque no había una escuela, había una voluntad, pero no había espacios. Y eso, bueno, es algo que nace con la escuela. Por eso la pregunta sería, o las preguntas serían, para reflexionar acerca de esto, ¿cómo ha sido el peregrinar histórico de la escuela? ¿Usted considera que en este momento podemos pensar el espacio como una batalla ya ganada, resuelta? En No. este momento nuestro espacio para la población estudiantil que tenemos y para las características propias de nuestra especialidad, ¿cree que es suficiente? No, no, no. Nunca es suficiente, sobre todo porque necesitamos más espacios especializados, aulas especializadas para enseñar el teatro. Así como química necesita sus laboratorios, así como, qué sé yo, periodismo necesita sus estudios de grabación, etcétera, etcétera. Nosotros también necesitamos espacios especializados, ¿verdad? Eso es importante. Hay una al inicio de 1968, este peregrinaje empezó desde la misma fundación de la escuela, había que fundarla y había que hacerlo a donde fuera y había que demostrar a la universidad, al país, que la gente para la cual el país estaba invirtiendo sus recursos financieros era capaz de trabajar y era una especie de actividad a todo terreno, ¿verdad? Entonces empezaron efectivamente en una casa en Barrio La Granja, 1968. Luego, después, la escuela se trasladó, digamos, al edificio de la Facultad de Artes, de Bellas Artes. Todavía se llamaba Facultad de Bellas Artes, donde estaba, ese edificio era compartido o es compartido todavía hoy por la Escuela de Artes Plásticas. Y ahí se hizo una aula grande, 16, que era en la mañana para los cursos de estudios generales, en la tarde para todos los cursos de teatro y en la noche para el teatro universitario. Y también se tenía el espacio del teatro, de lo que hoy se conoce teatro, de la Facultad de Artes. Eran los dos únicos espacios que tenía la escuela. Y tenía sus oficinas en la Facultad de Educación, ¿verdad? Las oficinas administrativas. Después las oficinas administrativas le hacen un campito en ese edificio de Bellas Artes y se trasladan también. Se tenían tres espacios, la oficina administrativa, un aula 16 y una especie
y el teatro que es muy lindo, que se remodeló, que se hicieron camerinos diferentes de cómo existía y se constituye hoy en día en uno de los mejores espacios para hacer teatro en el país. Ese teatro no le pertenece a la Escuela de Arte Dramática, le pertenece al decanato o a la Facultad de Artes en este momento. Pero después de ese también nos pasamos al sótano de artes musicales, ¿verdad? En los 80, más o menos, fue pasarse al sótano de artes musicales, que ahí se tenía un aula como estilo 16, entonces ya teníamos el sótano con un aula, estilo 16, y dos aulas para dar clases teóricas. La Esa 16, aula, perdón, esa aula estuvo activa, o bueno, activa sería un piropo porque recuerdo sí, que las inundaciones eran frecuentes, sí. pero fue hasta inicios del año 2000, yo creo que hasta el 2004, No. 2003, 2004, Ajá. porque yo De cuál impartía, aula? La aula que está en el sótano de estudio el- de artes el- musicales. sí, a la par del Museo de Insectos en esa Sí, zona. no, esa aula se inauguró en 1900, en los 80, a finales de los Ujú. 80, principios de los 90. Después era inhabitable, quedó desierta durante mucho tiempo y después es en el segundo periodo que vos decís, ahí empieza a funcionar otra vez, ¿verdad? Como otro espacio, pero ya no de la escuela. Después de eso nos fuimos a el segundo piso de lo que hoy es el Semanario Universidad. Ahí teníamos un aula grande, teníamos la 16 todavía, teníamos dos aulas muy pequeñitas para hacer teóricas, una para recibir maquillaje y teníamos también el teatro de la facultad. Y no es hasta el 2009, en la administración de la doctora María Bonilla Picado, que realmente la escuela tiene un espacio propio que le pertenece con algunos problemas, de acuerdo, pero es la primera vez que se tiene un teatro propio que no se comparte con nadie, que también se tienen dos aulas, digamos que todavía le falta mucho para hacer aulas especializadas en Ujú. teatro, y después posteriormente llegan otras aulas como las aulas de Antares. El espacio crece, pero también los estudiantes se duplican y las condiciones de algunos de esos espacios no son los adecuados porque tienen algunos problemas como, bueno, problemas de hacinamiento, ¿verdad? Y de ventilación. Entonces, a pesar de que ya ahora tenemos un tipo de infraestructura, no del todo el ideal, para llamarlo de alguna manera, pero tenemos más de lo que teníamos hace un tiempo. Creo que el esfuerzo debería también seguirse realizando para que esas condiciones, para que los docentes y los estudiantes puedan dar clases realmente a la altura de países no tan lejanos, sino países como Colombia o México, que los tenemos cercanos, que tienen espacios maravillosos para que sus estudiantes practiquen el arte escénico. Eh, yo quiero dejar en claro el esfuerzo, digamos, de María Bonilla para conseguir ese espacio, porque fue un esfuerzo realmente titánico. Después de navegar, de andar de nómadas en la universidad, de un lado a otro, desde una casa privada hasta de ser inquilinos, donde no querían la presencia, perdón, de la escuela, este, logra hacer María Bonilla bajo la administración de doña Yamilet Avendaño en la González, perdón, Yamilet González en la rectoría, logran realmente consolidar un proyecto de teatro que le falta su segunda parte. Su segunda parte es el lote que está a la par, que todavía no ha sido expropiado por la universidad. Cuando ese lote sea expropiado por la universidad, podemos decir que se puede completar realmente una edificación teatral que puede estar ya muy cercana a una enseñanza profesional del arte escénico. Y para eso faltará algún tiempo todavía. Pero ahí vamos, caminando. Ese ha sido el gran problema de la escuela, dentro de otros, pero ese del espacio físico ha sido difícil de desarrollar por cuestiones presupuestarias, ahora por la pandemia, en fin, por diferentes problemas, no hemos podido consolidar un espacio realmente grande que nos, que, en el cual los docentes y los estudiantes se Ujú. sientan
muy satisfechos. Más que grande, suficiente. Suficiente Sí. para albergarnos a todos y a todas, porque igual seguimos impartiendo algunas materias en el edificio de economía o en el edificio de letras, y así tenemos que seguir usurpando espacios que nos prestan para poder manejar toda la población que dichosamente tenemos. Y cuando mencionabas esto de la gestión de la doctora Bonilla para poder hacerse de este espacio que era un antiguo convento con su iglesia, que llevó un proceso de remodelación, todo esto, y ha seguido ese proceso. De alguna forma se ha ido mejorando. Recientemente, con mucho esfuerzo, se cambió ese piso, se habilitaron otros pisos de tabloncillos en las aulas de Antares, que también nos ha permitido respirar un poco, pero todo eso se debe precisamente a la gestión. Entonces, siendo una unidad académica tan pequeña como es nuestra escuela, la labor, como lo hemos visto con estos ejemplos de la dirección, de la administración, es medular para establecer una proyección y para mirar hacia el futuro. Entonces, hasta el momento comentábamos que han pasado unos 10 directores y directoras por la escuela. ¿Qué tal si hacemos un recorrido fugaz de estas administraciones y aprovechamos luego, vamos a compartir también dos materiales que nos han brindado de su experiencia como directoras de la Escuela de Artes Dramáticas, que es el caso de doña Olga Flora y la doctora María Bonilla. Entonces, digamos, hacemos un recorrido cronológico y luego insertamos estos comentarios que tenemos por ahí que ya nos los hicieron llegar las queridísimas maestras Flora y Bonilla. ¿Cómo empieza? La primera administración. Sí, la primera administración fue la de don Daniel Gallegos. Creo que es una etapa fundacional, 1968-1978. 10 años justamente, del que fue su fundador también. Don Daniel, yo creo que hizo un trabajo maravilloso en la fundación de la Escuela de Artes Dramáticas y también acompañando en la dirección del teatro universitario, ¿verdad? Cada uno de estos directores y directoras pusieron sus acentos, su inventiva, su creatividad, digamos, al servicio de ir fortaleciendo poco a poco los espacios de la escuela. Don Daniel Gallegos, que además es premio Magón, una de las personas reconocidas, y su sucesor, don Alberto Cañas Escalante, de 1978 a 1984, realmente fueron los dos iniciadores, digamos, influyentes, no solamente en la universidad, sino en la política nacional. Dos personalidades que con don Samuel Robinsky se constituyen en la tríada fundamental de la dramaturgia costarricense en los decenios de los 60 y 70, y que obviamente toda su experiencia la pusieron en la dirección de la escuela, y era más que todo fundacional, sosteniendo la escuela, buscando nuevos aspectos para enfatizar, digamos, en busca de ese espacio. Y también otra de Eve Lemois, de 1984 al 87, realmente ellos eran tres amigos, tres gentes de teatro que realmente creo que en esos primeros años diseñaron un plan de estudios, una currícula que increíblemente hasta hoy la columna, por lo menos la columna vertebral de ese plan de estudios, de esa malla curricular, sigue sosteniéndose en tres pilares de cursos que se dan en la escuela, que son el de actuación, el de expresión corporal y el de expresión oral, cursos teórico-prácticos que realmente, que es una mecánica muy interesante porque esa misma currícula que ellos tres sostuvieron durante todo ese tiempo viene o es heredada de muchas de las escuelas de teatro de las universidades latinoamericanas.
Entonces, eran años en donde los profesores tampoco se tenía un cuerpo de profesores fuerte y permanente, eran pocos los profesores, era mucho el reclutamiento de gente que no tenían conocimientos académicos, pero que eran muy buenos en teatro, que realmente eran intelectuales del teatro, aunque no con experiencia en universidad, como los Catania, tanto Carlos como Alfredo, como Gladys, realmente fueron sus primeros profesores de esos cursos desde el 68, 71, o sea, hasta el 72, y realmente se preocuparon por que la escuela permaneciera a flote en esos primeros años y se fuera acomodando. Luego de eso viene ya una serie de profesionales ya diferentes a estos tres que van de 1968 a 1987, ¿verdad? Casi, ¿qué diría? Casi 20 años, ¿verdad? 20 años en donde tres personas tomaron las riendas no solamente de la escuela, sino también del teatro universitario, ¿verdad? Y me acuerdo que en 1977 hubo una gran polémica y también sobre la necesidad de que el Ministerio de Educación Pública abriera espacios para que se impartiera teatro en los centros de primaria, sobre todo, y ojalá que fuera también en los centros de secundaria, pero que no llegó a buen puerto en ese momento, ¿verdad? Daniel Gallegos hizo las gestiones, hay unas cartas y hay documentación que así lo demuestra, pero realmente no se llegó a buen puerto. Sin embargo, en esos 20 años se alimentó al teatro costarricense muchos profesores extranjeros que venían de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, se hicieron cargo también de los cursos en la Universidad de Costa Rica. Después de esta etapa viene don José Luis Acevedo, decano de la Facultad de Artes, que asumió ad honorem también y con recargo la dirección de la escuela en un año, en 1987, 1988, muy difícil. Don José Luis, muy activo, muy visionario, una persona que realmente aglutinó muchas características importantes, musicólogo de profesión. Realmente después le pasó la estafeta a don Stoyan Mladić, y en ese momento, vean qué interesante, los cinco directores que voy a mencionar solo estuvieron un año en la escuela. Don José Luis Acevedo, 1987, Stoyan Mladić, 1988, 1990, bueno, Stoyan fue el que estuvo un poquito más, de 4 años, hasta el 93, luego viene Flora Marín. A veces es un tanto difícil hablar de lo que uno ha hecho o uno dejó de hacer. Sin embargo, pretendo ser lo más explícita posible en un corto periodo de tiempo. Yo empecé en la Escuela de Artes Dramáticas porque don Alberto Cañas me llamó, era el año 81. Yo recién llegaba de Jordania. No quiere decir con esto que yo estaba empezando en la Universidad de Costa Rica. Ya había estado años atrás trabajando en las distintas sedes, en la de Guanacaste y en la de Limón. Así que para mí no era nuevo dar clases. Claro, en estos periodos había dado clases en estudios generales. Cuando don Alberto Cañas, con quien tuve una excelente amistad, a quien siempre admiré y a quien mucho agradecí todo su apoyo, me llamó para dar expresión oral. Parece ser que él le había ofrecido este puesto a Nelson Brenes, ese gran compañero de teatro. Habíamos trabajado juntos en algunas obras como La Anunciación, por ejemplo, de Paul Claudel en los años 60. Parece que le ofrecieron a él, como digo, la cátedra esta de expresión oral, pero él no lo pudo aceptar por otras razones de trabajo en otros lugares, qué sé yo. Y entonces me dijo Beto que si yo me haría cargo. Yo le dije, pues está bien. Yo había estudiado teatro en la Real Academia de Artes de Zaragoza, por entonces se llamaba así, y para mí fue pues muy gratificante el poder de alguna manera transmitir mis conocimientos a los estudiantes. Empecé como profesora, como les digo, me dieron además algunos cursos teóricos como desarrollo social del arte, por cuanto yo también tenía mi carrera de historiadora del arte.
Daniel Gallegos también me apoyó muchísimo, María Bonilla, Stoyan Mladic, a todos los recuerdo con muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento porque hicieron muchísimo por la escuela. Cuando llegué a la escuela, como les dije, fui simplemente una profesora, pero pasados los años, el entonces rector, don Luis Garita, me pidió que si podía ser la directora de la escuela. Por aquel entonces no había un claustro de 10 personas para poder elegir al director. Y razón más, razón menos, pues quedé entonces de directora. Me tocó un tiempo agradable, había muchas cosas muy buenas que se habían logrado. El teatro universitario tenía excelente repertorio, estaba la revista Escena, recuerdo a Juan Catevas, ese chileno simpático, a quien le decían Juan, ¿qué te vas? Porque nunca estaba en su escritorio, siempre desaparecía. Él por aquel tiempo trabajaba en la revista Escena, que estaba adscrita a la Vicerrectoría de Acción Social. Muchas de estas personas que he mencionado ya no están entre nosotros, pero la escuela y la cultura costarricense les debe mucho. En fin, llegué como directora de una manera casi fortuita, casual, no pretendía eso. Creo, repito, que me encontré una escuela muy bien organizada. Mi antecesor fue Stoyan Mladic, anterior a él había estado creo que Eve Grandoso, de grata memoria también, Daniel Gallegos, don Alberto Cañas, no lo estoy diciendo tal vez en orden cronológico, no recuerdo muy bien, había estado Jorge Luis Acevedo, de Artes Musicales, y en fin, yo no puedo de ninguna manera pensar que yo hice algo nuevo, ni nada trascendental. Sencillamente, como decían los viejitos de antes, sostuve la burra. Sostuve la burra quiere decir, para las nuevas generaciones, el statu quo. Ahí se quedó, eso estaba bien, había que continuar con eso que estaba bien. ¿Problemas? Pues claro, el género humano siempre tiene problemas. Uno de los problemas mayores era que no teníamos un edificio a donde dictar nuestras clases. Éramos el judío errante. Hoy teníamos clases en artes musicales, pasado mañana en educación. De educación, una vez una profesora muy atildada me echó porque los estudiantes estaban haciendo mucho ruido. Estábamos simplemente ensayando y ella consideró que aquello era una barbaridad. Y estábamos ensayando una pequeña obrita para ver qué tipo de voz tenían los estudiantes, cuáles eran sus problemas a nivel vocal. Pero bueno, no teníamos entonces un edificio, deambulábamos por toda la universidad. Recuerdo como anécdota que un día salía yo de Nides, era una, creo que existe todavía, una sección de grabación, qué sé yo, que estaba ubicada en la Facultad de Medicina. Y me encontré con un profesor y me dice, Flora, ¿vos estás dando clases en medicina? No, es que estamos utilizando un espacio de la Facultad de Medicina. Bueno, ese fue el gran hándicap. Yo traté por todos los medios, dentro de mi escaso tiempo que estuve, porque he de puntualizar que yo no estuve los 4 años reglamentarios, me fui antes, tenía otros proyectos fuera del país y me acogí a la pensión, pero decía yo pues que uno de los deseos que tenía yo, igual que todos los anteriores directores, era contar con un espacio nuestro, que gracias infinitas a toda la labor de tanta gente, pues hoy se cuenta con ese espacio. El Departamento de Construcciones de la Universidad, o EPI creo que se llama, el señor Arone me ayudó muchísimo, fuimos y vinimos y tornamos, y hay por ahí muchos escritos al respecto, pero no se logró. Pasaron muchos años y fue gracias a la labor tesonera de María Bonilla que se logró tener ese edificio, que yo creo que se hace chico ya, pero bueno, es nuestro edificio, y perdonen que yo diga nuestro, porque yo sigo de alguna manera vinculada espiritualmente a la Escuela de Artes Dramáticas. Bonilla en el 95, Manuel Ruiz en el 96, y hasta que llegó José Enrique Garnier. Entonces aquí tenemos un segundo grupo de directores que han sido formados en la escuela. Vean qué interesante. Tanto Stoyan como doña Flora, como doña María, como don Manuel, los 4 fueron formados en la escuela. Uno que fue estudiante de la escuela,
José Luis Acevedo, que llevó 1 o 2 cursos y después optó por la música y realmente se hizo un musicólogo realmente muy reconocido dentro y fuera del país. Entre los 5, realmente lo que pensar una escuela en ese momento, creo que en un año es como muy difícil, ¿verdad? O sea, es realmente difícil. Yo creo que realmente se limitaron como a ejecutar y a salir, perdón, adelante, a sacar el cotidiano, digamos, las labores cotidianas de la escuela y sin mucho margen, digamos, a pensar en la escuela. Sin embargo, en la administración de Stoyan Mladić, por primera vez se hicieron algunos ajustes y cambios curriculares. Ese es el panorama hasta 1996, porque del 96 al 2004 vienen 2 directores de teatro que no eran de teatro. Un arquitecto como José Enrique Garnier y un filósofo como Rodrigo Fernández. Qué interesante. Todavía la escuela no se ha terminado de acomodar, a pesar de que han pasado ya más de 30 años, no ha definido realmente un camino claro en ese momento. Después de este grupo de profesores que lo conforma, digamos, una tercera administración entre un arquitecto y un filósofo, viene ahora sí la doctora María Bonilla en el 2005 y 2009. Y aquí se producen 2 cambios interesantes y no podemos dejar de mencionarlos. Un cambio que tiene que ver con la currícula. Hay en el 2006 una nueva propuesta curricular que tampoco se divorcia del todo de esa triada que hablaba al principio, pero que realmente crea en el 4º año una serie de talleres optativos y obligatorios que los cuales vienen a refrescar la visión que tiene la escuela de ver el teatro y reflejan los cambios que se han venido presentando ya a inicios del siglo XXI. María Bonilla recoge esas inquietudes, hay una reformulación del plan, sin ser, como les digo, sin haber grandes cambios, pero sí cambios significativos y estratégicos, sobre todo en el 4º año, en donde los estudiantes se sienten mucho más a gusto y de alguna manera le pueden poner un acento a sus intereses profesionales, gracias a estos talleres que se crean en el 2006. Y el otro dato significativo de la administración de María Bonilla es la adquisición del espacio en el que está ahora la escuela, el teatro universitario, las 2 aulas especializadas, un estudio de grabación realmente muy bien equipado, una sala de comedor, una sección administrativa, en fin, el edificio, a pesar de que tiene algunos problemas, digamos, de hacinamiento en algunos casos, es una maravilla. Es una maravilla que ya la escuela se establezca en un lugar que podríamos decir que ya es propio. Esto es muy interesante, porque realmente María Bonilla hace 2 cambios importantes, ¿verdad? El curricular y el de infraestructura. Luego viene don Manuel Ruiz en el 2009 hasta el 2017, y Manuel lo que sostiene un poco es los cambios. Hay una proliferación, digamos, un trabajo del TU significativo. Creo que es un periodo de mucha productividad para el teatro universitario, de mucho hacer. La escuela mantiene, digamos, se mantiene con esos cambios que se hicieron. Y básicamente, digamos, ese es el recorrido que podemos hacer. Claro, que es un recorrido muy superficial y que obviamente habría que sentarse a estudiar cada uno de estos periodos con las cartas y con los oficios, con los documentos, para ir señalando uno por uno esos grandes cambios. Sí, porque definitivamente se necesita mucha gestión para sostener cada una de estas ganancias que ya se habían tenido en este momento final de don Manuel Ruiz. Como decías, creo que también hay una posibilidad que aparece, que es el intercambio con universidades, la participación en diversos festivales y todo esto, que independientemente de la posibilidad que ofrece
a las personas estudiantes de conocer otros ambientes, otras culturas, otros modos de hacer el teatro, nos permite a nosotros docentes y también a las y a los estudiantes medirse a nivel de la región, saber ser parte de un grupo. Sí, totalmente de acuerdo, Roberto. Yo creo que uno de los aportes importantes de Manuel Ruiz fue justamente la internacionalización de la escuela. Es a través de sus gestiones que se hacen contactos con la ENAD en México, con la Escuela de Monterrey, de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León, también con Bélgica, en el RITU, y también con Perú y con otras zonas, digamos, centroamericanas y un poquito de más allá, en donde hay algún intercambio. El docente ya costarricense en su mayoría, porque en algún momento, como dijimos en los 70, había mucho migrante siendo parte del cuerpo docente. En su gran mayoría en este momento, poco a poco, vuelve su mirada hacia el horizonte y se da cuenta de que hay otras teatralidades con las que compartir cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos serían como los aportes de esos directores. Ya te digo, sin escudriñar mucho, ¿verdad? Porque habría que hacer un análisis mucho más detallado de cada uno de ellos. Bueno, por lo menos ahora, a continuación, voy a compartir con todas las personas que están con nosotros precisamente un recorrido que hace la doctora María Bonilla de lo que fue su periodo y su gestión administrativa. Bueno, es complejo tratar de resumir 4 años intensos de vida universitaria al frente de una dirección de una escuela tan compleja como la de Artes Dramáticas, a pesar de que es una de las más pequeñas, y sobre todo hace tantos años que yo fui directora, hace más de 10. Entonces, esto es complejo, pero yo diría que yo centré mi gestión en 4 actividades fundamentales. La primera, la más urgente y la que me da más orgullo, es la sede física de la Escuela de Artes Dramáticas. Yo entro a la Escuela de Artes Dramáticas, primera generación, en el año 1971. Y en ese momento, hasta mi graduación, yo estudié actuación, expresión corporal y voz en un espacio como el tamaño de la sala de mi casa. Y aún así querían después que llegáramos al Teatro Nacional y proyectáramos y nos desplazáramos y etcétera, porque era una escuela absolutamente indigente. Y yo siempre, cuando me gradué de licenciada, dije, bueno, si yo tengo un hijo, porque no lo tenía, y ese hijo estudia teatro, él sí tendrá una escuela mejor. El día que mi hijo se graduó de bachiller en la Escuela de Artes Dramáticas, en el mismo espacio en el que había estudiado yo, con las mismas problemáticas, yo dije, no, yo voy a ser directora de la escuela y voy a hacer el edificio. Porque yo sentía que habían pasado 30 años y no se había hecho nada. Y efectivamente, en 4 años empecé por comprar el lote, hacer los planos del lote, hacer la construcción e inaugurar la sede. Lo cual ya de por sí, aunque yo no hubiera hecho nada más, es una proeza, pensando en 4 años de un régimen burocrático y administrativo como es la Universidad de Costa Rica y cualquier institución de la gubernatura estatal o universitaria. La manera en la que hubo que juntar cada 5 del presupuesto, en que hubo que diseñar cada espacio con los escasos recursos que teníamos, tanto en metros cuadrados como en presupuestarios. Todo fue incansable y agotador. Y, sin embargo, como dije el día de la inauguración, este espacio llega 30 años tarde. Por lo tanto, es insuficiente, aunque lo estemos inaugurando hoy. Creo que eso es absolutamente válido desde el día en que lo inauguré. No me imagino cómo estar ahora, 10 años después, en que pues no he vuelto a visitar la escuela de teatro. Yo diría que esa fue mi tarea principal. Sin embargo, hubo 3 más que fueron muy fundamentales para mí. Una que
quizá no es tan evidente para la gente no universitaria, que es la constitución de la asamblea de escuela. Nosotros durante toda nuestra historia hemos sido una asamblea de escuela no soberana, no independiente, no autónoma, porque no tenemos los 10 miembros mínimos que exige el estatuto. Entonces yo me propuse sacar 3 concursos que le dieran, por supuesto, régimen académico a esas 3 personas. Fueron Tatiana Sobrado, Erika Rojas y Marisa Toruño, que vinieron a completar un poco más la inexistente asamblea de escuela. No alcancé a ser otra persona más, pero hice esas 3. Luego me preocupó muchísimo el vínculo con lo internacional y lo nacional no universitario. Entonces hice convenios con el Instituto de México, con el Colegio de Costa Rica, con el Centro Cultural de España, con organismos internacionales para que fuera un profesor a por lo menos cada uno de los congresos importantes, fuera el de Ibsen en Noruega, fuera el de Shakespeare en Londres, fuera en Estados Unidos, fuera en Buenos Aires, porque me parecía fundamental que la escuela tuviera una ventana hacia lo extranjero. Dentro de eso, traje muchos profesores extranjeros que tanto impartieron cursos más largos como talleres. Allí me centré mucho en la dramaturgia, porque me parece que la escuela, al no dar clases de dramaturgia, al no formar dramaturgos específicamente, porque tampoco la escuela puede formarlo todo, era una carencia que teníamos que solventar. Y por otro, el trabajo ante cámara, que hace 10, 12 años no era tan importante como ahora, pero ya empezaba a gestarse la inquietud y la necesidad de los estudiantes en acceder a ese mercado. Finalmente, como producto de todo esto y de todo este intercambio realmente muy fructífero, muy rico, muy constante con organismos nacionales e internacionales, se produjo una reforma al plan de estudios. La primera gran reforma al plan de estudios después de la que veníamos gestando y con la que de alguna manera yo empecé a dar clases como profesora. Fue una reforma compleja, una reforma que tenía que bailar con la estructura universitaria, con los créditos y manejos de los créditos en una estructura como la Universidad de Costa Rica, con nuestro mercado laboral, que es bastante complejo porque en Costa Rica no se exige el título para ejercer. Por lo tanto, el que estudia teatro es realmente porque tiene la necesidad, porque nadie se lo va a pedir en determinado, ni en la Compañía Nacional de Teatro, lo cual parece increíble, y solamente sí en el teatro universitario. Entonces, de alguna manera, era un plan de estudios que estuviera más ajustado a estas necesidades del mercado, de la actualización de la propia escuela, de una apertura a la creación personal de los estudiantes y a la venida de profesores del extranjero que no necesariamente todos tienen título, pero que sí tienen una práctica que los sostiene de 30, 40 años, pero que no estudiaron dentro de una institución académica como la universitaria. Como si esto no fuera poco, la Escuela de Artes Dramáticas está unida al Teatro Universitario, entonces había que ser director del Teatro Universitario también, y allí peleé por hacer obras que pudieran tener vínculos con la compañía de teatro, es decir, en coproducciones, con sí productores, en el Instituto de México, en el Centro Cultural de España, en locales del Ministerio de Cultura, en locales alternativos que no fueran teatros tradicionales, para poderle dar una proyección al teatro universitario, que de alguna manera se consigue con la inauguración de la sede, porque la sede de la Escuela de Artes Dramáticas tiene un teatro que al mismo tiempo es aula de los estudiantes y que yo me preocupé que estuviera ubicado en la calle La Amargura, porque uno de los problemas que enfrenta y enfrentó durante muchos años el teatro universitario fue que el Teatro de Bellas Artes, más allá de que lo compartíamos con otras 2 escuelas que no necesariamente entendían las prioridades del teatro, que estuviera muy metido dentro del casi el centro de la sede
Rodrigo Facio, con lo cual con los guardas había problemas de que entrara gente que no tuviera placa, que entraran los sábados a las 8 de la noche, los domingos a las 4 de la tarde, explicarles lo que significaba una temporada de teatro, el viernes a las 8 de la noche, que les permitieran estacionar, detalles que no tienen que ver con el teatro y que sin embargo tuvieron injerencia en el éxito o no éxito de nuestras temporadas. Y en ese sentido, el tener una sede en la calle de la Amargura nos permitía acceder a un público de gente joven, universitaria básicamente, pero a un público en general que no estaba obligado a ingresar a la UCR para poder ver al teatro universitario. En ese sentido, yo inventé las vallas, que ahora son de todos menos del teatro universitario, pero que en el momento en que yo las invento, todas pertenecen al teatro universitario, en el cual toda la universidad se entera de lo que está en cartelera. Y entonces es una manera de tener una publicidad que nosotros no podemos pagar, por ejemplo, en La Nación. Les recuerdo que las redes sociales no tenían la vigencia y la importancia que tienen ahora, y que ahora pues es más fácil publicitarlo, pero que sin embargo en aquel momento no teníamos ese método, ese instrumento a nuestro favor. Entonces las vallas cumplieron una función muy importante. Creo que esto fue como lo principal que caracterizó mi gestión, y no sé si me recuerdo de alguna otra cosa más. Hace un rato mencionabas a los docentes, los primeros docentes de esa escuela, de la escuela recién fundada, que quizás no tenían la especialización académica, que quizás no conocían los caminos de la metodología o la pedagogía a profundidad, pero sí tenían una vasta experiencia y un conocimiento de las tablas en el amplio sentido de la frase, ¿no? Entonces, haciendo una mirada en retrospectiva, Juan Carlos, ¿qué conclusiones podría sacar acerca del claustro de profesores que ha formado parte de la institución y cómo vislumbra el futuro de un cuerpo tan importante para un espacio de enseñanza artística como es la Escuela de Artes Dramáticas? Bueno, qué gran pregunta, qué gran pregunta esa. Efectivamente, acabas de ser sumamente claro al explicar esos orígenes de la docencia, y yo siento que los docentes en la actualidad han desarrollado una conciencia de carrera universitaria que no existía. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que los docentes de la escuela, con excepciones, obviamente, 3, 4 excepciones o 5 excepciones que sí hicieron carrera universitaria, tanto en la Universidad de Costa Rica como incluso como en la Universidad Nacional. Muchos de los primeros profesores de la Universidad Nacional fueron egresados de la Escuela de Artes Dramáticas, y también profesores de artes dramáticas. Una de las cosas es a veces la poca inserción, digamos, en el sistema docente universitario. Creo que los docentes y las docentes poco a poco han entendido de que la universidad está ahí, y con la universidad debemos de ir siempre de la mano, porque realmente abre puertas, espacios, no solamente para la investigación y para la acción social, sino para los procesos de capacitación académica y de internalización. Justamente es en este siglo XXI, vamos por los 2 decenios, en donde muchos docentes nuestros realmente salen al extranjero gracias a la Universidad de Costa Rica a sacar títulos, maestrías y doctorados en diferentes países, tanto en Argentina como en Brasil, como en los Estados Unidos, como en España. Eso realmente posiciona a los docentes nuestros en un estatus diferente del que tenían en la década de los 70, 80. A partir de ahí, el docente tiene una claridad y una visión del mundo diferente. Pero si a esto le sumás y le suman ustedes que la universidad abrió un posgrado en artes en la segunda parte de la década de los 90, y que algunos docentes,
o varios docentes, somos egresados de esa maestría y que estamos trabajando en la Escuela de Artes Dramáticas, obviamente le da solidez al proyecto. ¿Qué es lo que falta como docentes? Ascender en régimen académico. Porque régimen académico, cuando se asciende en régimen académico, se alcanza, digamos, una sensación de bienestar y de tranquilidad absoluta. Pero para eso hay que primero ganar concursos para entrar en plazas en propiedad y después ascender, sobre todo porque el docente va a dejar de hacer 1000 trabajos que hace, porque el dinero no alcanza. Entonces tenemos docentes nuestros que, además de ser grandes docentes, tienen que hacer, digamos, trabajan, no tienen, sino trabajan y juegan en teatro profesional, pero también hacen locuciones, hacen anuncios, hacen talleres de capacitación en otro lado. Como quien dice, tienen que andarla pulseando en todo lado. Y eso lo que produce es un desgaste, ¿verdad? Enorme, más en este tiempo, en donde la inflación es tan grande y el docente se multiplica en 1000 cosas. Si estuviera centralizado, yo diría que en 2 cosas importantes, que es su preparación académica, su carrera académica, y esto quiere decir publicaciones, tener proyectos de investigación, tener proyectos de acción social, trabajar en la universidad, pero también trabajar en la universidad implica que también pueda hacer una carrera artística, como actor, como actriz, como directora. Yo creo que es fundamental esto, y esto nos salva de la especialidad solo del catedrático. Una de las virtudes de los docentes de la escuela es que tienen esa oportunidad, que todavía no la han desarrollado en toda su plenitud, que es la carrera académica, pero son artistas, son actores, directores, actrices, directoras, diseñadoras, diseñadores, que trabajan en las manifestaciones escénicas. Eso le da un valor agregado al docente increíble, porque no es un docente, no es un ratón de biblioteca, es un docente que le toma el pulso a lo que está pasando en el país. Eso es maravilloso. Y si a eso le agregas que los docentes tienen oportunidad de salir a intercambiar sus conocimientos con otros docentes, con otras docentes en el mundo, es una maravilla. Es una maravilla y se van a fortalecer como personas y después van a vincular todo ese aprendizaje con la enseñanza y con los estudiantes y las estudiantes. Entonces, es una maravilla. Yo entendiendo esto, en la gestión mía, si alguien pudiera decir algo, hemos tratado de fortalecer. Primero, me encuentro con docentes que en su mayoría, los interinos, que son los más, que son los que sufren más, las personas interinas, no tenían ni siquiera continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un docente entraba en marzo y su contrato terminaba en julio, o terminaba en junio, y empezaba en agosto y terminaba a la mitad de diciembre. Entonces había 2 meses y medio o 3 meses ya en conjunto que el docente quedaba desempleado o la docente quedaba desempleada. Entonces, ahí hay un cisma, ahí hay una angustia del docente que tenía que ver cómo pagar el recibo del agua, de la luz, del teléfono, de todas sus necesidades básicas cuando no tenía entradas económicas y cuando en marzo iba a ser ingresado otra vez al sistema universitario. Creo que la dignificación del docente es parte del trabajo que hemos tratado de hacer en esta administración. Vamos, es importante dignificar al docente y entonces ya nos quedan solo como 3 o 4 docentes que a partir del otro año también lo tendrán, por lo menos serán interinos, pero tendrán continuidad. Y además hemos sacado concursos para que participen y entren a otras nuevas categorías y el próximo año también sacaremos concursos. Vamos a gastar todas las plazas, o sea, que no digan que nosotros tenemos plazas ocupadas por interinos. Lo importante es que sean plazas ocupadas por docentes en propiedad. Eso es una cosa fundamental que hay que hacer, porque así como los estudiantes sufren sus limitaciones económicas, los docentes también lo han hecho, también han sufrido.
y también desvían su atención por solventar primero esas necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante tal vez mencionarlo en esta charla. Además de eso, que se consolida el brazo de la escuela comunidad académica, porque en el crecimiento de la asamblea de la escuela radica la autonomía. Entonces la escuela puede nombrar sus propios cuadros directivos e incluso puede tener una participación más activa en la conformación de la decanatura, como Claro. una unidad académica ya mucho más sólida, precisamente con el crecimiento de la plantilla de profesoras y profesores en propiedad y en la asamblea de la escuela. Así es. Vamos a ver, hay algo que me interesaría consultar, preguntar, porque nosotros como escuela y como unidad académica siempre hemos estado presentes en los eventos, en las actividades de la universidad, en cada uno que se ha convocado hemos estado ahí. Sin embargo, teniendo en cuenta el vasto universo al cual podríamos incidir nosotros desde la especialización artística, ¿cuál es el futuro que usted vislumbra para la Escuela de Artes Dramáticas y el Teatro Universitario desde el punto de vista de inserción institucional? En otras palabras, ¿qué lugar debería ocupar nuestra escuela para estar al servicio de la universidad y de la proyección humanista de esta institución, graduando lo que aspiramos a graduar siempre, profesionales de las artes, en este caso de las artes escénicas, más que artistas, personas profesionales de las artes escénicas? Pero ¿cómo insertarnos dentro de la institucionalidad? ¿Cómo la institución puede hacer uso de nuestras capacidades a nivel escénico para gestar públicos, para dialogar, para crear espacios de reflexión, espacios de cuestionamiento, etcétera, etcétera? Sí, yo siento que, si me lo preguntan, que de alguna manera, en más de 50 años de trabajo ininterrumpido de la Escuela de Artes Dramáticas en la universidad, todavía nos falta, a pesar de que tenemos programas importantes de proyección a la comunidad universitaria, todavía nos falta hacernos más visibles e imprescindibles en la universidad. Creo que ese es un trabajo que hay que hacer. Lo que pasa es que en las administraciones es tanto lo cotidiano, burocrático, administrativo que hay que resolver, que sinceramente a veces hay poco tiempo de pensar la escuela. Y en los pocos momentos que uno tiene como director y que han tenido mis colegas como directoras y directores, que no me cabe la menor duda que han pasado por las mismas peripecias por las que yo he pasado, es pensar la escuela. Y una de esos pensar la escuela es justamente situarla en un espacio diferente a nivel de la universidad. Hay proyectos como el Bus de las Artes, recogidos desde la Vicerrectoría de Acción Social y desde la Escuela de Artes Dramáticas, de alguna manera nos proyectan y nos ponen en una vitrina diferente con la universidad, sobre todo porque podemos hacer muchos trabajos interdisciplinarios, muchas presentaciones en sedes regionales, mucho diálogo con las sedes regionales, mucha evidencia de nuestro trabajo artístico y académico que puede salir a relucir en un proyecto de este tipo, pero también hemos tenido un proyecto como Sanando Rutas, que recoge, digamos, cosas desagradables que han pasado en la universidad y que la universidad realmente quiere pensar sobre esas cosas y quiere realizar acciones concretas sobre esas cosas como las ha realizado. Y tenemos ese proyecto de Sanando Rutas, que eso es un proyecto también que se proyecta no solo a la sede Rodrigo Facio, sino a otras sedes de la Universidad de Costa Rica. Sí tenemos que hacer nuestro trabajo más visible, sí tenemos que investigar más, tenemos que tener mejores proyectos de investigación mejores no, más proyectos de investigación. Nosotros somos una escuela pionera en acción social, trabajamos constantemente en proyectos de acción social y de eso pueden las comunidades pueden dar testimonio,
de ese trabajo que se hace en cada uno de los barrios, de las comunidades, con el TCU, por ejemplo, los proyectos que maneja nuestro TCU también tienen esa proyección, inclusive en instituciones municipales y hasta en la Defensoría de los Habitantes. O sea, hay una proyección. Lo que no todavía es certero es la visibilización que tenemos nosotros en la universidad. Creo que puede ser más contundente. Vos me preguntás cómo. Pues yo parto del hecho, por ejemplo, de que todo docente es un actor en potencia que tiene cierto grado de histrionismo y que maneja de alguna manera la presencia escénica y el movimiento escénico en sus respectivas aulas. A partir de esa premisa, todo el aporte que puede dar la escuela en las áreas de expresión corporal, actuación, incluso de expresión oral, porque muchos de los docentes en el país, para no decir solo en la universidad, no saben respirar, son docentes que constantemente están incapacitados por problemas de la voz, y en ese sentido la escuela puede hacer muchas cosas. En un mundo como este, con una pandemia que tenemos, con la que vivimos todos los días, los profesores nuestros tienen, y los docentes y las docentes, las personas docentes en general de artes dramáticas tienen la habilidad de trabajar las habilidades blandas que llaman, pero que en realidad son habilidades muy fuertes, y en estas crisis realmente podemos hacer muchísimas cosas, no solamente con la comunidad universitaria, con la comunidad nacional. Alguien me decía la vez pasada que toda persona debe pasar por lo menos por un taller de actuación en su vida. Porque si esto se logra, si una persona, un niño o un adolescente puede pasar por un taller de actuación, yo creo que le va a abrir puertas en su manera de ver el mundo, en su manera de desplazarse, en su manera de concebir las cosas y las relaciones humanas, en su manera de tener lectura sobre lo que pasa en el país a través del arte. Entonces, bueno, sería infinidad de cosas que podemos decir que se pueden desarrollar a partir del trabajo de tanto de los estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas como de los docentes, volcados, digamos, a la universidad, a Costa Rica y al área, por lo menos geográfica, en la que estamos. No sé si responde totalmente tu pregunta o si por ahí era la pregunta. Por ahí va, ahí, claro que era un poco pretenciosa la pregunta porque no se tiene a la mano, digamos, una ruta todavía clara o estadios para esa ruta. Y cuando nos ponemos a mencionar proyectos y esos específicos, corremos el riesgo de dejar por fuera algunos. A otros, sí, claro. Exacto, por ejemplo, la labor que se ha hecho históricamente de Tercera Llamada a nivel radial, además, el crecimiento que ha tenido el proyecto en escena, que está buscando espacios también a nivel de audiovisual, también otros espacios de concursos que se han generado de dramaturgia infantil, de teatro infantil. Teatro por dentro también. Además de, bueno, procesos y espacios ya dentro de la producción escénica como tal que responden a una estructura del teatro universitario donde encontraremos jóvenes produciendo, los espacios para el Teatro del Sol, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, vamos a cerrar con una pregunta que quizás nos ayude a entender cómo pretende cerrar la gestión Juan Carlos Calderón. Y esta pregunta es para ver si usted lograría identificar aquellos escollos o áreas de oportunidad que usted considera que se deben abordar con mayor urgencia desde la dirección de la escuela, a mediano y a corto plazo, no a largo plazo. No, a mediano. A mediano y a corto plazo. Claro. Esta pandemia, amigos y amigas, nos ha puesto enfrente de nuestra fragilidad humana, ¿verdad? También de nuestra fragilidad como escuela, de la fragilidad del teatro, pero también de las fortalezas del teatro, de la fortaleza del ser humano.
Eh, Creo que se nos abre un mundo de posibilidades, aunque en este momento veamos una nube negra que se cierne sobre el panorama cultural costarricense y en específico teatral costarricense. Eso es lo que siento, ¿verdad? Sin embargo, lo increíble de este escenario del país nos dice que en el momento más crítico del teatro, y en específico del teatro costarricense, más jóvenes en este país quieren estudiar teatro. Esta es la paradoja de lo que está pasando. Y esta es la emoción con que nosotros realmente abordamos un fenómeno tan jodido, tan dramáticamente complejo como es el escenario de la pandemia. El año pasado tuvimos 268 jóvenes inscritos en la prueba. Este año llevamos más de 200 jóvenes inscritos en la prueba para entrar a la carrera de teatro. Históricamente, nosotros nunca hemos tenido con costo, llegamos a 100 estudiantes que quieren estudiar teatro. Y el año pasado y este año hemos duplicado ese número y triplicado en algún caso también. Esto nos habla de lo necesario y de lo imprescindible del teatro. ¿Cuáles son las medidas oportunas? Yo creo que tenemos que revisar y fortalecer y cambiar nuestra malla curricular. Nuestro plan de estudios, de alguna manera, tiene que obedecer a las necesidades que en este momento el país tiene, incluso viviendo lo que estamos viviendo con esta pandemia. Tenemos que desplazarnos a un árbol, a un tronco común, yo comparto eso, de 2,5 o 3 años de trabajo, y después tenemos que poner el acento. El acento se puede poner en muchas cosas para nuestras personas estudiantes. El acento lo podemos poner no solo en la actuación y en la dirección, como lo hemos hecho hasta ahora. El acento lo tenemos que poner en talleres de diseño tecnológico, talleres de diseño audiovisual, en producción y gestión de espectáculos y de eventos. El acento lo tenemos que poner en las nuevas dramaturgias, y el acento también lo tenemos que poner en la pedagogía teatral. Creo que estos 4, 5, 6 grandes bloques en que nos podemos desplazar van a garantizarle a nuestros egresados un mercado laboral mucho más amplio y mucho más complejo del que hemos ofrecido hasta ahora. Y que de alguna manera, por interés propio, por necesidad propia, nuestros egresados se han especializado en algunas de estas áreas a nivel prácticamente empírico, en escenografía, en maquillaje, en vestuario, en educación, en fin, pero que de alguna manera la escuela tiene que amarrar una propuesta, ya ahora sí, orgánica, después de 50 años de funcionar, de hacer pruebas, de servir como un laboratorio de experimentación y empezar a guiar, digamos, todo este talento humano hacia áreas mucho más identificadas, siempre teniendo conocimientos esenciales, fundamentales en la actuación, en la dirección, en la expresión vocal y en la expresión corporal, pero ramificándonos y poniendo ese acento del que hablo, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, a corto plazo, bueno, a mediano plazo, deberíamos ya de pensar en que el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero eso lo decíamos antes de la pandemia. La pandemia nada más viene a corroborar que tenemos que salir de cierta zona de confort en donde podemos haber estado durante mucho tiempo y decir, bueno, nuestro talento y nuestros recursos vamos a ponerlos a trabajar para que este talento estudiantil realmente logre apropiarse del medio cultural costarricense, no solamente el teatro, los de música irán a hacer lo suyo, los de artes plásticas igual, los de cine igual, los de danza igual. Pero ya es hora de preparar
a nuestros estudiantes, no solo para subirse a un escenario, que cada vez es más difícil, por cierto, cada vez subirse a un escenario es más difícil y va a ser más difícil. Por eso hay que tener todo ese talento humano al servicio de otras ramificaciones liminales del fenómeno teatral. Yo lo veo por ahí, ¿verdad? Yo veo ese trabajo que nos estamos planteando desde ese lugar, desde que efectivamente yo creo que es importante la infraestructura, que es importante, digamos, la internacionalización y todo lo que viene. Hemos fortalecido también la internalización de la escuela, las relaciones internacionales han estado también muy fortalecidas. Hemos visitado escenarios insólitos antes de la pandemia, y durante la pandemia hemos hecho también nuestros vínculos internacionalmente. Pero si me preguntas a mí por algo que ya es hora de hacer, es básicamente el plan curricular. Creo que ya es necesario darle un enfoque muy del presente costarricense. Claro que digamos, esta diversificación de un perfil de salida trasciende la voluntad y contar con las personas con las capacidades para hacerlo. Porque donde no podría quedarse, digamos, es en que mantengamos una misma titulación para alguien que tiene en este momento el triple de las herramientas que tenía hace 3 años, por ejemplo, pero con una misma titulación sería igual de difícil insertarse en eso. ¿Hasta qué punto tenemos una promesa de presupuesto? Porque esto implica un cambio presupuestario fuerte. Sí, sí, pero la comisión que ha estado trabajando durante estos 2 años de pandemia, directamente relacionada con el CEA, con la Vicerrectoría de Docencia, la comisión había hecho una propuesta casi utópica en algún momento. Creo que ahora está realmente, después de recortar muchas cosas, mucho más aterrizada de la que estuvo hace 2 años o 3 años. Y creo que ahora existe la voluntad política para hacer este cambio. Y la voluntad política, no hablo de la gente de la escuela, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de la dirección, ni de la administración, ni de los docentes. Estoy hablando de la voluntad política de la administración universitaria, en este caso la oficina de la Vicerrectoría de Docencia y de la Vicerrectoría de Administración, sin hacer grandes cambios, digamos, inclusive salvaguardando el personal con el que estamos en este momento y dando la debida capacitación, ajustes y abriéndole al personal docente la posibilidad también de navegar y de fortalecer otras áreas que también los docentes tal vez no lo tengan tan fuertes. Creo que el panorama es positivo, por lo que yo he hablado con la dirección del CEA y sobre todo con el vicerrector de docencia, don José Ángel Vargas, doctor José Ángel Vargas. Entonces, creo que va a haber un panorama diferente, partiendo de nuestros recursos, mejorando un poquito más nuestros recursos, obviamente, fortaleciendo al personal docente que tenemos, que además ahí ya viene un cambio, o ya se empezó a realizar un cambio generacional, ¿verdad? Yo considero que en estos 5 años que vienen, por lo menos unos 3, 4 o 5 profesores de los que siempre han estado en la escuela ya no van a estar, y que obviamente hay que remozar también el personal docente, y que hay un grupo fuerte de profesores que va de los 35 a los 45, 50 años, digamos, que se van a hacer cargo de la escuela, tanto a nivel docente, obviamente, como a nivel administrativo, y que ese grupo, apoyado por otro grupo que va a entrar, digamos, a la escuela en otras condiciones, realmente entre las 2 generaciones, fuera de esta, que hablo después de los 50 años, entre esas 2 generaciones van a llevar
la batuta en este tipo ya de planteamientos y de decisiones que son fundamentales. Hablando, porque además he tenido la suerte en esta pandemia de hablar con México, con la directora de la escuela, la exdirectora, ya no es directora, Gabriela Pérez Negrete de la ENAD. He hablado también con Iranio Chávez de la Universidad Católica de Chile, con la Escuela de Trujillo de Perú, Rodríguez Nache, el señor David Calderón, y es increíble que estén haciendo ya ese cambio curricular. Chile incluso ya lo hizo el año pasado, el Perú lo está haciendo este año y México lo hizo hace 2 o 3 años y ahora va a ser otro. Entonces, obviamente que esto está pasando en el mundo, que los planes curriculares de las escuelas de teatro, por lo menos en América Latina, están variando. Y esto es fortaleciendo, digamos, toda la interdisciplinaridad que se pueda desarrollar, porque si vos me decís, bueno, que un estudiante va a tener un acento en pedagogía, obviamente necesitamos a la escuela de educación que nos facilite ciertos cursos para esos estudiantes, ¿verdad? Y con algún curso especializado también en teatro para que haga la combinación. O sea, esto puede ser posible, sí, solo sí, obviamente, fortalecemos los recursos, tanto económicos como la voluntad política, pero también nos aprovechamos de los recursos que tiene la escuela, la Universidad de Costa Rica, en diferentes escuelas, en diferentes ramificaciones y con diferentes acentos. Creo que eso es una necesidad de hacerlo también. Y porque el teatro cada vez se vuelve, bueno, el teatro per se es interdisciplinario. Es una maravilla. El teatro siempre ha sido interdisciplinario, siempre ha necesitado de la luz, del color, de la música, del ritmo, ¿verdad? Y siempre ha necesitado inclusive de las ciencias sociales y de las ciencias exactas y las ciencias biológicas, no sé, siempre ha necesitado de algo un poco. Es el teatro como que toma de cada una de las esferas del conocimiento y se apropia de algunas y las lleva y las pone al servicio del fenómeno teatral. Bueno, si lo ha hecho el teatro, ¿por qué dentro de la universidad, que las tenemos a la par, no las podemos hacer? Tenemos que hacerlo. Bueno, creo que esta intención y estos objetivos, al estar tan cerca del campus universitario y tener tantos espacios diversos, como por ejemplo Facultad de Educación u otras facultades, como por arte, filosofía u otros cursos que nos pueden también, esa cercanía en este momento se vuelve un privilegio que sería, digamos, muy difícil si fuéramos tal vez un conservatorio o una institución independiente, un instituto superior o algo así. Entonces, lo que ha sido en muchos momentos tal vez difícil de insertarnos dentro de una dinámica universitaria por las características de la escuela que tenemos, ahora esta cercanía y estos espacios que tenemos como dentro del campus nos ayudaría muchísimo a ramificar esta formación artística hacia otros lugares que, como bien dices, la escena contemporánea reclama de otros niveles de especialización más allá de los consabidos. Pues lo que queda entonces es, no sé, parafraseando un poco a Barba, concluir la danza de las instituciones para que el barco llegue a buen puerto y finalmente podamos renovar esa currícula y ofrecerle a las y a los estudiantes no solamente la oferta, sino la documentación que les acredite a que están preparadas y preparados para ejercer. No sé si quisieras agregar algo para cerrar. No, Roberto, yo no acostumbro a hablar tanto porque a veces me acongoja hablar tanto, ¿verdad? Porque no quisiera aburrir, pero sin embargo el teatro me apasiona, igual que te apasiona a vos, igual que nos apasiona a todos los que están en este momento viéndonos y escuchándonos. El teatro es nuestro modo de vida y a partir de ahí siempre creo yo en la voluntad de las personas para hacer lo posible y mejorar los ambientes de trabajo, de investigación y de conocimiento que se van generando con el fenómeno teatral. No, nada más agradecerte
estamos al servicio de la comunidad, no solamente universitaria, sino la comunidad nacional, y ahí estamos, esperando a los nuevos actores del teatro costarricense, actores en su concepción más amplia, ¿verdad? Y ahí los vamos a tener, como los ha tenido la escuela históricamente, ¿verdad? Históricamente, muchos de los egresados de la escuela han pasado por puestos importantes a nivel político, administrativo, han influido, han tomado decisiones, algunas buenas, otras no tan buenas, pero es parte de este crecimiento. Bueno, entonces, nada, solo resta agradecer la compañía a Juan Carlos Calderón, extremadamente ocupado, que haya aceptado a compartir este espacio con nosotros. Creo que se hacía necesario cerrar precisamente este recorrido que hemos hecho durante todo el 2021 en esta especie de transformación o metamorfosis que ha ido sufriendo la cátedra, donde hay muchas cosas que funcionan para bien, porque acá hemos logrado rescatar muchos materiales, anécdotas, vivencias que no existían en la memoria de la escuela, y ya podemos contar con ellas para que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y por qué hemos llegado donde hemos llegado. De verdad, muchísimas gracias a Juan Carlos por la compañía, por la grata conversación, y a ustedes, a las personas que nos acompañan, gracias también. Esta es la última cátedra de este año, del año 2021. El próximo año seguiremos creando espacios como este para que ustedes aprendan y disfruten como nosotros. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Hasta la próxima. Gracias, gracias.